¿Sabías que el 99% de la historia humana podría estar perdido para siempre? Acompáñame en este recorrido por los eventos que borraron nuestro pasado y las lecciones que aún podemos aprender. Suscríbete, comenta y comparte para que juntos preservemos el conocimiento. En una fracción de segundo, un evento catastrófico puede borrar toda nuestra historia. Si alguna vez ocurriera una destrucción masiva a nivel global, toda la información acumulada durante milenios podría desaparecer para siempre. Lo que hoy consideramos fundamental para nuestra identidad como especie quedaría reducido a cenizas, sin posibilidad de recuperación. Las generaciones futuras, quizás, no tendrían más que relatos dispersos y leyendas vagas de lo que una vez fuimos. Este pensamiento inquietante no es una simple teoría, sino una posibilidad real que ya hemos experimentado a menor escala a lo largo de nuestra historia. Un ejemplo claro es la pérdida de la Biblioteca de Alejandría. Este centro del saber, ubicado en Egipto, albergaba cientos de miles de documentos de civilizaciones antiguas como Asiria, Grecia, Persia y la propia Egipto. Cuando fue destruida, gran parte del conocimiento sobre estas culturas se perdió para siempre. No importa quién haya iniciado el incendio, algunos culpan a Julio César, otros a invasores posteriores, lo verdaderamente relevante es el conocimiento que desapareció. ¿Qué secretos contenían esos manuscritos? ¿Qué reflexiones filosóficas, descubrimientos científicos y relatos históricos quedaron enterrados bajo las cenizas? La destrucción de la Biblioteca de Alejandría es solo un símbolo de lo frágil que es el conocimiento humano. Pero más allá de los grandes incendios y desastres, ¿cuánta información nunca se registró en primer lugar? La mayoría de nuestra historia, especialmente antes de la invención de la escritura, fue transmitida oralmente. Sin un registro físico, gran parte de la sabiduría de los primeros humanos simplemente desapareció con el tiempo. Solo pequeños indicios como pinturas rupestres o herramientas rudimentarias nos ofrecen una visión limitada de su forma de vida. Es inquietante pensar que los primeros humanos, aunque vivieran en condiciones adversas, poseían una comprensión avanzada de su entorno. Sabían de matemáticas, geometría y construcción, conocimientos esenciales para crear estructuras como las pirámides de Egipto. Sin embargo, gran parte de este saber no se documentó y con el paso de los siglos quedó olvidado. Hoy, invertimos grandes cantidades de tiempo y dinero en redescubrir lo que ellos ya conocían. La historia de la humanidad es una historia de pérdidas constantes. Cada civilización caída dejó tras de sí monumentos y artefactos, pero pocas veces dejó sus pensamientos, sueños y costumbres detalladamente explicados. Los fósiles y ruinas nos cuentan cómo vivían físicamente, pero no nos dicen cómo pensaban o qué emociones experimentaban. Sentían amor de la misma manera que nosotros, cómo enfrentaban el duelo. ¿Qué historias contaban para explicar el mundo que los rodeaba? Estas preguntas no son solo una reflexión nostálgica. Nos muestran lo vulnerable que es nuestra propia civilización. Hoy confiamos en servidores digitales y archivos electrónicos para almacenar nuestra historia. Pero, ¿qué sucedería si un evento global destruyera esta infraestructura? Al igual que con la Biblioteca de Alejandría, podríamos perder no solo información técnica, sino también una parte fundamental de nuestra identidad. ¿Están nuestras generaciones futuras preparadas para conservar lo que somos, o nuestra historia está condenada a perderse nuevamente? Nuestra dependencia actual de la tecnología para preservar la información es tanto una fortaleza como una debilidad. Aunque los avances tecnológicos nos permiten almacenar cantidades inimaginables de datos, esta información sigue siendo vulnerable a desastres naturales, conflictos bélicos o incluso simples errores humanos. Un fallo masivo podría borrar instantáneamente millones de registros, dejando a las generaciones futuras con más incógnitas que respuestas. Esta situación nos obliga a reflexionar sobre cómo garantizamos que nuestro legado sobreviva al paso del tiempo. El caso de la Biblioteca de Alejandría nos advierte sobre el peligro de concentrar el conocimiento en un solo lugar. Pero también nos enseña que no es solo el acto de destrucción lo que nos perjudica, sino la falta de un esfuerzo constante por proteger y difundir ese conocimiento.
¿Estamos haciendo lo suficiente hoy para garantizar que nuestra historia no se pierda? La mayoría de las personas no piensa en esta posibilidad, confiando en que la nube o servidores digitales siempre estarán ahí. Sin embargo, este tipo de apatía puede llevarnos a repetir errores del pasado. Los pueblos prehistóricos, por ejemplo, aunque no tenían bibliotecas ni registros escritos, dejaron su conocimiento a través de símbolos y artefactos. Pinturas rupestres, herramientas pulidas y monumentos de piedra son evidencia de que entendían la importancia de transmitir información. Estas señales, aunque limitadas, han resistido el paso de milenios. Pero ¿qué sucede con las partes de su cultura que nunca quedaron registradas? ¿Qué tradiciones, historias y aprendizajes se perdieron porque no había un método confiable para conservarlos? La humanidad siempre ha buscado formas de transmitir su historia. Desde los jeroglíficos egipcios hasta los códices mayas, cada cultura ha creado métodos únicos para dejar constancia de su existencia. Sin embargo, estos métodos también fueron vulnerables. Los códices mayas, por ejemplo, fueron casi completamente destruidos durante la conquista europea, privándonos de una comprensión más profunda de esta avanzada civilización. La pérdida de estos registros no solo afectó a los descendientes de los mayas, sino a toda la humanidad, que perdió una parte valiosa de su diversidad cultural. A lo largo de la historia, muchos conocimientos se han perdido simplemente porque no se consideraron lo suficientemente importantes para preservarlos. La destrucción no siempre es intencional. A veces es el resultado de prioridades equivocadas. Nos centramos en preservar lo que consideramos esencial en el momento, sin pensar en lo que podría ser valioso para las generaciones futuras. Esta falta de visión puede condenar grandes porciones de nuestra cultura y conocimiento al olvido. Por eso es fundamental preguntarnos, ¿qué legado queremos dejar? ¿Qué aspectos de nuestra sociedad actual merecen ser preservados para la posteridad? No se trata solo de tecnología o ciencia, sino también de nuestras reflexiones, luchas y los pequeños detalles de la vida cotidiana que nos hacen humanos. Esos detalles son los que pueden ayudar a las generaciones futuras a entender no solo lo que hicimos, sino quiénes fuimos. Preservar nuestra historia no debería depender únicamente de servidores digitales o instituciones aisladas. Necesitamos una cultura global que valore el conocimiento y comprenda su fragilidad. Si no cuidamos activamente nuestro legado, corremos el riesgo de convertirnos en otra civilización perdida, de la cual solo quedarán fragmentos dispersos e incompletos. ¿Estamos dispuestos a permitir que esto suceda? Cada generación enfrenta el desafío de decidir qué merece ser recordado y preservado. Si observamos la historia reciente, los avances tecnológicos y culturales han sido impresionantes, pero también hemos visto cómo el conocimiento puede diluirse o desaparecer por el simple descuido. Las bibliotecas y archivos físicos están desapareciendo, reemplazados por soluciones digitales que parecen más prácticas pero también más vulnerables. Esta transición nos obliga a ser conscientes de cómo garantizamos la durabilidad de nuestra información y, más importante aún, de nuestras historias humanas. Cuando destruimos bibliotecas o ignoramos su importancia, perdemos algo más que información. Perdemos una parte de nuestra identidad colectiva. Las instituciones dedicadas a conservar el conocimiento son pilares de la civilización. Cuando caen en el abandono o se destruyen, es un síntoma de una sociedad que no valora su propia historia. La quema de libros durante la Revolución Cultural en China o la destrucción de archivos en conflictos contemporáneos no son solo actos de violencia física, sino ataques contra la memoria y el alma de una sociedad. Pero el riesgo no solo proviene de eventos violentos. La apatía y la falta de inversión en preservación también son formas de destrucción. En muchos países, las bibliotecas públicas han cerrado por falta de fondos o interés. Cuando dejamos que estas instituciones desaparezcan, estamos enviando un mensaje claro. No nos importa lo suficiente nuestra historia como para protegerla. ¿Qué pasará con el conocimiento que solo existe en estos espacios cuando el último libro sea retirado y la última biblioteca cierre sus puertas? Nuestra historia es frágil y protegerla es tarea de todos. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like para más contenido revelador. Comenta qué opinas y comparte este video
para que más personas reflexionen sobre nuestro legado perdido.